Bienvenidos a este nuevo otro video donde vamos a hablar acerca de otro caso para la solución de triángulos rectángulos. En este caso consiste en que me están dando los dos lados de un triángulo rectángulo obviamente, y debemos de encontrar el otro lado y los dos ángulos, en este caso el ángulo teta y el ángulo alfa. Ese es el caso. Entonces, ¿qué debemos de hacer para solucionar este tipo de ejercicios? Debemos de encontrar entonces primero el tercer lado con el teorema de Pitágoras, sea que sea la hipotenusa, pero en este caso la tenemos, o cualquiera de los dos catetos, que en este caso me lo están pidiendo el cateto, que en este caso es la altura en el problema. Y como segundo debemos de encontrar los ángulos con las herramientas que ya vimos en videos anteriores, que es el arco seno o el seno a la menos 1 para encontrar los ángulos. Teniendo en cuenta pues también estas relaciones básicas trigonométricas, las razones trigonométricas básicas. Pero bueno, vamos a concentrarnos entonces en el problema. Dice, hallar el valor de la altura del edificio. Este es el edificio, este que aquí es el edificio. Y nos dicen que primero encontrar esa altura, que en este caso la altura corresponde a quién, a un cateto, ¿cierto? Porque la hipotenusa es esta que está al frente del ángulo de 90 grados. Bueno, debemos de encontrar el ángulo que forma la escalera con el edificio. El ángulo que forma la escalera con el edificio, esta es la escalera, esta de acá, y el edificio es este. Entonces el ángulo que forma la escalera con el edificio es el ángulo θ, ¿cierto? Y el ángulo entre la escalera y el piso. Entonces, ¿cuál es el ángulo entre la escalera y el piso? Sería alfa. Entre la escalera, que es esta, y el piso, que es alfa. Entonces vamos a iniciar encontrando la altura del edificio. Entonces, para encontrar la altura del edificio debemos basarnos en el teorema de Pitágoras. ¿Qué debo de encontrar? Ya tengo la hipotenusa que está al frente del de 90, tengo un cateto, me falta encontrar el otro cateto. Recordemos la fórmula del teorema de Pitágoras para encontrar un cateto. Cateto al cuadrado es igual primero la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Solucionamos entonces y nos quedaría que nuestro cateto al cuadrado, que en este caso no es un cateto, pues que no la representamos con la letra C, sino con la letra H, pues nuestra altura es la letra H, es igual a ¿qué números? A la hipotenusa, que es 40, que es 40 al cuadrado, menos nuestro cateto, que es 6 al cuadrado. Y solucionamos. H al cuadrado es igual a 40 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, y agrego dos ceros, 1600 menos 36. ¿Ok? Solucionando entonces la resta, nos quedaría que la altura al cuadrado, recuerden que la h es la altura en este caso, que es un cateto, no nos vamos a confundir con esta h que es la hipotenusa, es igual a esa resta que nos da 1564. Y como ya es costumbre, sacamos la raíz a ambos lados de la igualdad y eso nos va a dar, bueno, nos va a dar la altura del edificio. Si simplificamos la raíz, pues nos va a dar un valor, ¿sí? Que en este caso sería 2 raíz de 391. Bueno, si simplificamos y todo como ya lo sabemos, o también en la calculadora nos da 39,54. 547 en este caso serían pies. Y ese sería el valor de la altura. Entonces ya podemos ir escribiendo que la h, en este caso la altura del edificio, es 39,547 pies. Listo. Entonces ya tenemos uno de los resultados del problema. Bueno, entonces ya para encontrar, ya tenemos la altura. Entonces ya para encontrar los ángulos, en este caso el ángulo que forma esta escalera con el edificio y el ángulo que forma la escalera con el piso, podemos encontrar cualquiera de los dos, el cual queramos. Puede ser a o alfa, o a teta o a alfa, cualquiera de los dos. Entonces vamos a elegir cualquiera, vamos a elegir a teta en este caso. Entonces si yo quiero elegir a teta, me debo de concentrar en ese ángulo, ¿cierto? Debo de verlo. Y los valores que me dieron en el problema, que en este caso es
el lado del frente, o sea, el cateto opuesto de ese ángulo, y esta que es la hipotenusa. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿cuál es la razón trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Entonces nos dirigimos aquí a nuestras razones trigonométricas básicas y observamos que el que relaciona el cateto opuesto, que véanlo acá, con la hipotenusa, en este caso es el seno, ¿sí? Pero en este caso no estamos hablando del seno de alfa, sino del seno de teta. Entonces, recuerden que puede ser cualquier ángulo. Entonces, como es el cateto opuesto, que ya lo nombramos acá, que es el 6 con la hipotenusa, esa es la relación que nos va a permitir encontrar el ángulo. Entonces la utilizamos. Entonces decimos el seno, porque es el seno el que sirve acá. Aquí no me sirve el coseno para encontrar a teta, ¿cierto? Porque si yo utilizara el coseno, pues también podría, saben que también podría servir, porque si yo utilizo el coseno es el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente del ángulo? Que en este caso es el ángulo teta. Estamos concentrados en el ángulo teta. Miren que el coseno del ángulo teta y es cateto adyacente. El cateto adyacente lo tenemos aquí al lado. ¿Sí ven? Que es la altura. Y la altura ya la tenemos. O sea que yo puedo trabajar también con el coseno. Sí, entonces con cualquiera de las dos nos sirve, con seno o coseno. La única que no serviría sería la tangente. ¿Por qué la tangente no sirve? Porque la tangente es el cateto opuesto, ¿cierto? O sea, este sobre el cateto adyacente. Y este es el cateto adyacente. Pero entonces acabamos de descubrir algo, claro que también nos sirve. En conclusión, si yo tengo los tres lados, miren que aquí acabamos de sacar una conclusión. Si yo tengo los dos catetos y la hipotenusa, ¿qué sucede? Que tengo la opción de encontrar cualquiera de los ángulos con cualquiera de las tres, ¿cierto? Cualquiera de las tres razones, seno, coseno, tangente. Entonces acabamos de descubrir eso. Entonces, como ya descubrimos eso, lo podemos utilizar cualquiera. Cuando ya tengo el tercer lado, que fue lo primero que encontré. Entonces vamos a utilizar pues la que utilizamos al principio, que es el seno, y vamos a encontrar el seno de teta, ¿cierto? Vamos a encontrar este ángulo que no lo conocemos. Entonces el seno es igual al cateto opuesto, que vale 6, sobre la hipotenusa, que es la escalera, que vale 40 pies. Y vamos a hacer esa división. 6 dividido 40, 0 el cociente, el 40 en el 60 cabe una vez, 0, sobran 2, agregamos un 0, el 40 en el 200 cabe 5 veces y da 0.15. Entonces ya lo que nos queda es encontrar, vamos a recordar cómo encontrar el ángulo. Entonces sabemos que el seno de teta es 0.15, o sea 6 sobre 40, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces nos quedaría teta es igual. Utilizamos arc seno, o recordemos que también puede utilizar seno a la menos 1. O sea, como lo quiera escribir, listo. Estamos haciendo un recorderis. Lo voy a hacer con arc seno. Arc seno de 0.15. Entonces recordemos que en la calculadora escribo chief, ¿cierto? Chief, y escribo seno a la menos 1 y coloco 0.15 en la calculadora, ¿cierto? Y entonces haciéndolo o buscando en la tabla trigonométrica, recuerden que en la tabla trigonométrica busco en la columna del seno el que más se aproxime a 0.15 y ahí busco el ángulo en el lado izquierdo, y ese es el ángulo al que se aproxima. Entonces, haciéndolo en la calculadora, chief seno a la menos 1 de 0.15 nos da el ángulo de 8.626 grados. Pero esto lo podemos aproximar, el 626 podemos darle una aproximación más o menos en matemáticas, este es el símbolo de aproximación, a 9 grados. Listo, como haciendo una aproximación para que no nos queden todos esos decimales. Entonces ya encontramos que teta vale 9 grados. Muy bien, ¿y cómo encontramos a alfa?
pues tenemos que aplicar alguna razón trigonométrica. No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque aplicamos la propiedad de los triángulos que dice que la suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera suman 180 grados. O lo que les expliqué, que si yo sumo este de acá con este de acá, suman 90. Entonces simplemente es decir que alfa es igual a 90 grados menos 9. O sea, que es lo que le hace falta eh, a, a 9 para llegar a 90. Entonces eso nos da ¿cuánto? Nos da 81 grados. O sea que alfa vale 81 grados, teta vale 9 grados. O sea que alfa, ¿quién es? Alfa es, en este problema, el ángulo entre la escalera y el piso es de 81 grados, o sea que está muy inclinada. Y el ángulo que forma la escalera con el edificio, en este caso es de 9 grados. Y ya solucionamos el problema utilizando primero el teorema de Pitágoras para encontrar un lado. Pues en el caso que me den dos lados, ¿sí? Entonces primero encuentro el otro lado. Y para encontrar el ángulo utilizo cualquiera de las tres razones trigonométricas y me concentro en cualquiera de los dos ángulos que me den, que me pidan, y utilizando cualquier razón trigonométrica y su función inversa, arcsen o sen a la menos 1, ¿sí? Y haciéndolo en la calculadora o en la tabla encontramos el valor de los ángulos. Encontró el valor de un ángulo y el del otro no necesito hacer esa relación porque ya es sino encontrar lo que le hace falta para llegar a 90. Listo. Ahí terminamos el ejercicio.